decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. Señor, tu pueblo se reúne en el nombre de Jesús. Tu palabra nos enseña a que al congregarnos, donde están dos o más reunidos, ahí estás tú. Esa es una promesa tuya, Señor. Y creemos que tu presencia está en medio nuestro y tu Espíritu nos guíe, Señor, a toda verdad. Nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Señor, tu palabra sea cual alimento para tu pueblo y hoy día uses la vida de tu Hijo para este propósito, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Es un gusto estar compartiendo en esta mañana con todos ustedes y vamos a disponer nuestro corazón para que Dios pueda hablar a nuestras vidas. En algunos seminarios que damos, cuando hay esposos, yo les recomiendo y les digo, por favor, no le vas a codear. O cuando tu hijo o tu hija está al lado, tampoco le vas a codear. Es como decir, ¿estás escuchando? No, no ese es el objetivo. Aguántate hasta llegar a la casa. Y cuando llegues a la casa, dile, Dios, obra en el corazón de mi esposo, de mi esposa, de mi hijo, de mi hija o de mi vida, para que todo pueda ser diferente como tú quieres. Hoy tenemos un tema muy importante que compartir y yo sé que todos los domingos y las reuniones son importantes, los temas que compartimos. Algunos se deben acordar de esas imágenes y muchos de los esposos tenían esos físicos, pero ahora ya no las tienen, ya no las tenemos. Algunas hermanas me dicen, sí. Uno de los maestros de defensa personal era el señor Bruce Lee. Este hombre hacía películas, trabajaba, era la estrella, firmaba autógrafos, era un hombre muy reconocido y ganaban buena plata. Y cuando él salía, todo el mundo se acercaba, por favor, un autógrafo, por favor, y él las daba. Pero detrás de él, cuando tenía que hacer filmaciones de riesgo, había un personaje. Y ese personaje es el señor Jackie Chan. Él era su doble de riesgo del señor Bruce Lee. Este señor Jackie Chan no daba autógrafos a nadie, salía por la calle y nadie lo reconocía. Todos simplemente lo miraban a Bruce Lee, porque era un hombre muy reconocido. Las fotos llegaban a Bruce Lee, pero Jackie Chan no pasaba nada. Algunas veces nos hemos puesto a pensar que detrás de muchos hombres hay otros que calladamente están haciendo un trabajo sin que nadie se dé cuenta. Mientras unos son aplaudidos, otros calladamente dicen, yo también hice eso. Y cuando usted entienda que el público aplaude a unos, hay alguien detrás
que ha estado ayudando a esa persona. De la misma manera, hermanos, hay personas e individuos, hermanos y hermanas, que están detrás de la sombra del Altísimo. Hombres y mujeres, personajes que han salido a la palestra. ¿Te acuerdas de algún personaje en la Biblia? A ver, este lado. No, están durmiendo. ¿Ustedes? José, ¿otro? Noé, allá. Ya, aquí. Perfecto. Pablo, Abraham y ya, personajes. ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Se acuerdan de Jacobo? ¿Se acuerdan de Juan? Pero de pronto hay un personaje que está en silencio, que no hace mucha pompa y que está prácticamente callado. Su vida está en la palabra de Dios. Y hoy vamos a descubrir a este personaje. Les invito a que abramos nuestras Biblias, si tienes una Biblia, en el libro de Juan, capítulo 1, versos 35 al 42. Juan, capítulo 1, versos 35 al 42. Si no tienes Biblia, no te preocupes, yo te lo voy a leer. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajeron a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Nuestro personaje es Andrés. Quizás no te acuerdes de nada de la prédica, pero cuando lo mires a tu hijo y se llama Andrés, ay papito, hoy hablaron de Andrés. Y si estás esperando familia, puedes decir: voy a llamarlo Andrés. ¿Sabes por qué? Porque al final te vas a dar cuenta por qué. Vamos a descubrir, en primer lugar, quién era Andrés. Andrés, dice la palabra de Dios, que era el hermano mayor de Pedro. El más conocido era Pedro y Andrés era el hermano mayor. Y Andrés tuvo una estrecha relación con el Señor Jesucristo. De pronto Andrés vio al Señor Jesús y fue corriendo a presentarle a alguien que era muy importante y era su hermano. Andrés fue el primero de los discípulos que conoció al Señor Jesucristo. Ahí estaban con Juan el Bautista. Y aquí el Cordero de Dios, dijo. Y Juan el Bautista se quedó y los demás, Andrés, le siguió al Señor Jesucristo. Quizás tú eres el primero de tu familia que conoce al Señor Jesucristo. Quizás estás sufriendo tiempos difíciles porque a veces los de nuestra casa son nuestros primeros jueces y que nos dicen: así son los cristianos, ¿no ve? Esto dicen los cristianos. Mira, y cristianita dices todavía ser. Y quizás tú dices: Dios, por favor, qué duro. Yo me acuerdo, conozco a una persona muy de cerca, tan de cerca, que esa persona me decía: Gustavo, cuando yo tenía que ir a la iglesia, mi papá me decía: tienes que preparar la comida,
ordenar los dormitorios, dejar todo limpio. Es exactamente las 10 de la mañana y debes estar aquí a las 12 del mediodía. Si no estás el próximo domingo, no vas más a tu bendita iglesia. Y esta persona lo hizo por muchos años. Y después su familia vieron que era una persona que conocía al Señor Jesús. Quizás tú eres una de esas primeras personas. Como era Andrés, el primero que había conocido a nuestro Señor Jesucristo, y su deseo era seguir al Señor Jesús. Su anhelo era caminar con el Señor Jesús, disfrutar de ese tiempo especial con el Señor Jesús. Pedro y Andrés eran de la ciudad de Betsaida. Eso era al norte de Galilea. De pronto se fueron a vivir a Capernaum. Ellos dirigían un negocio porque tenían la profesión de pescadores. Entonces ellos vendían pescados y posiblemente Andrés, Pedro, Jacobo y Juan eran colegas, compañeros, amigos, y estaban en un círculo de pescadores. ¿Lo has visto a Jacobo? Sí. ¿Y lo has visto a Juan? Sí. ¿Y a Pedro? Pedro. Y Andrés ahí estaba. Los cuatro estaban compartiendo. De pronto, Pedro era el que hablaba mucho. Hablaba tanto que a veces tenían que decirle: traga saliva, por favor. Uno no habla cuando traga saliva, ¿no es verdad? Pero por el otro lado, Andrés era al que menos le notaban. Era Andrés al que no se le notaba absolutamente ni lo que decía, ni lo que caminaba, las escrituras nos dan pocos datos de Andrés. Solo 9 veces en el Nuevo Testamento hablan de Andrés. ¿En serio, Gustavo? 9 veces. La vida de Andrés se desarrolla bajo la sombra de su hermano, que se llama Pedro. Y Pedro hizo estas cosas junto a su hermano. Y ahí se acaba. Y no dice: Andrés estaba detrás de Pedro. No. Bajo la sombra de su hermano Pedro. Pero ¿sabes? Andrés en ningún momento ha buscado el foco de atención. En ningún momento dijo: hey, aquí estoy yo soy Andrés. Yo traje, a mi hermano. No. Él apaciguado, tranquilo, sin hacer mucho problema, comenzó a trabajar Andrés. Jacobo y Juan tenían un sobrenombre que se llamaban, los hijos del trueno. Hijos del trueno, eran eufóricos. Señor, permite que caiga fuego del cielo, los consuma. Así. Y Pedro tenía la característica de hablar mucho. Antes de pensar, hablaba. Pero Andrés razonaba, tranquilo, pacífico. Pero, ¿sabes qué significa Andrés? Andrés significa varonil. Varonil. ¿Quieres poner a tu hijo Andrés? Varonil. Y necesitaba justamente ser un hombre fuerte, porque Andrés trabajaba en la pesca, porque tenían que estirar las redes, porque tenían que trabajar con las redes, y porque el esfuerzo era muy fuerte. Era valiente Andrés, era decidido, y era un hombre que analizaba antes de hablar, reflexionaba. De pronto hay un encuentro personal de Andrés con el Señor Jesucristo. Ese encuentro personal en el que Andrés mira al Señor Jesucristo. Y no lo pensó 2 veces. Se fue junto al Señor Jesucristo. Ahí estaba Andrés. Se fue junto al Señor Jesucristo. Y Andrés le dice: Señor, ¿dónde vives? ¿Y qué le dice el Señor? Espera un gatito, mira. ¿Ves esa casa blanca? 4 pisos. Yo vivo ahí arriba. Oh, no, hay un portón grande, enorme. Así, por ahí entran los caballos y las carretas. Ahí vivo. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Vengan, vean. Y Andrés
No pensó dos veces y se fue con el Señor Jesucristo. De pronto, ahí tenemos al Señor Jesucristo siendo bautizado. Cuando Andrés se fue con el Señor Jesucristo y estuvieron todo el día con el Señor Jesucristo. Mi pregunta es, si tú estuvieras todo el día con el Señor Jesucristo, ¿qué le preguntarías? ¿Qué te gustaría saber? El Señor Jesucristo lo sabe todo, conoce todo, tu vida pasada, presente y futura. ¿Qué le preguntarías? Quizás algunos jóvenes le digan, Señor, ¿cómo va a ser mi esposa? Alguna señorita le digan, Señor, el joven con que me voy a casar, ¿cómo es? Muéstrame un poquitito solamente así. Aunque su espalda quiero ver triangulito, nada más. Algunos papás dirían, Señor, mis hijos te conocerán. Algunos esposos dirán, mi esposa te servirá. ¿Qué le preguntarías al Señor Jesús? Andrés tenía el privilegio, estaba con el Señor Jesucristo. Y conversaron y dialogaron y el Señor Jesús comenzó a charlar con ellos, a entablar una conversación. Y entonces, en ese mismo momento, comenzó a tener una relación personal donde el Señor Jesús empezó a enseñarle a Andrés. ¿Qué le parece? El Señor no perdió su tiempo. ¿Sabe que usted todos los días puede hablar con Dios? Tenerlo al lado al Señor Jesucristo, absolutamente todos los días. Puede escucharle. ¿Lo escucha? No, Gustavo. Dios nos ha dejado la palabra de Dios. Porque dice, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Hablan de mí. Te van a contar de mí, dice la palabra de Dios. ¿Qué fue lo primero que esta mañana viste así con tu ojo medio chojni? Tu WhatsApp. 6, a ver quién, fulano, sutano, vengano, perengano. A veces así es, ¿no? ¿Y dónde está la palabra de Dios? Buen desafío, hermano David. Leamos, porque la palabra de Dios es aliento para nuestra vida. La palabra de Dios, aquella que nos da fuerzas mientras nosotros ya no podemos más. Ahí estaba Andrés, Jacobo y Juan. Dejaron la pesca y comenzaron a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos a un Andrés totalmente apasionado por seguir y obedecer al Señor Jesucristo. ¿Quién te apasiona? Papá. No, mamá, ¿quién te apasiona? Mi hijo, mi hija. ¿Sí o no? ¿Por quién darías tu vida? ¿Por tu esposo? Por mis hijos. ¿No ve, mamá? No me digas así. Tu esposo está al lado. Esposo, ¿quién te apasiona? Mi club, mi auto. ¿No ve? Mi deporte, mis actividades. Jóvenes, ¿quién te apasiona? La fulanita o el fulanito. Todo dejas por ella, ¿no ve? O por él. Te peleas hasta con tus papás. No hablen de ella, finalmente yo me voy a casar y si sufro, que sufra, pues, que siempre es. Y después a las 2 semanas, mami, tenías razón. La Trifonia se ha ido con el tremebundo. Y la mamá, ¿qué dice? Vente, papito, llórate, hijito. Ya, ahora, valiente, hay que seguir, caramba. No a buscar otra, sino hay que obedecer. ¿Cuánto te apasionas por tu club? ¡Gol, hermano! Papá, pues, papá, ¿no ve? No sé si será amarillo, será celeste, será rojo. ¿Cuántas veces nos hemos apasionado por Dios? ¿Cuántas veces nos hemos apasionado por leer la palabra de Dios? ¿Cuántas nos hemos apasionado por conocerle al Señor Jesucristo y saber lo que Él tiene para nosotros? Andrés era un hombre apasionado, pero Andrés llegó a ser un actor secundario. No era el primero,
era el actor secundario. En segundo lugar, Andrés vio el valor de las personas. Andrés vio el valor de las personas. Se lo reconoce a Andrés por traer individuos al Señor Jesucristo. Pero se lo conoce a Pedro por predicar ante más de 3,000 personas. ¿Qué polos opuestos? Pero detrás de Pedro, ¿quién estaba? ¿Quién le enseñaba el caminar a Pedro? ¿Quién le daba a conocer y a decir, he encontrado al Señor Jesucristo? Y Pedro le decía, viejo, en nuestro lenguaje dirían los jóvenes, te estás rayando. Pero Pedro vio algo en su hermano: pasión, confianza, confiabilidad. Y Pedro le dice, vamos, yo también quiero conocerlo. Cuán importante es nuestros hechos más que nuestras palabras. Porque dice que nuestros hechos gritan más que nuestras palabras. Gustavo, mis hijos no conocen del Señor Jesús, no quieren saber del Señor Jesús. Te pregunto, ¿cómo eres en la casa, papá, mamá? Hijo, que tus papás no conocen, ¿cómo eres en tu casa? De 10 palabras buenas, ¿cuántas malas salen de nuestra boca? Cuando tenemos que enseñar que no se debe mentir y queremos alejarnos de esa persona, ¿qué le decimos? ¿A quién le pedimos que mienta? A la guagua, ¿no ve? ¿Qué le decimos? Así, ay, dile que no estoy, que no moleste, la próxima semana, no, ahora no, por favor. Cuando llegas a la casa, olor a tabaco. Cuando dices, hola mi amor, olor a bebida. Y luego tus hijos también vienen y dices, tú a esta casa vienes así, bebido. ¿Quién dio el ejemplo? Dice que nuestros hechos gritan más que nuestras palabras. Andrés dio a conocer lo que era Cristo en su vida. Le pregunto a usted, ¿da a conocer lo que Dios hace en su vida? Usted me dice, Gustavo, no lo conozco. Yo quiero desafiarle que en algún momento le diga, Dios, si tú existes, necesito conocerte, porque quizás ya no puedo más. Andrés, un hombre apasionado, un hombre que vio el valor de las personas, descubrió a su hermano Pedro. De pronto, ahí estaba Felipe y había unos griegos que querían conocerle al Señor Jesucristo. Y Felipe le dijeron, Felipe, queremos conocerlo al Señor Jesús. ¿Qué hizo Felipe? Fue corriendo y le dijo, Andrés, este grupito quiere conocerle al Señor Jesús. Y Andrés dijo, sí, mi oportunidad, vengan. Señor, sí, estos quieren conocerte. Andrés no perdía la oportunidad de que hablaran con el Señor Jesús. Y hablar con el Señor Jesús. Persona que ha hablado con el Señor Jesús no ha vuelto igual. ¿Se da cuenta? Persona que ha conversado con el Señor Jesús, no, aún el hombre rico cuando le dice, yo hice todo, el joven rico, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y sígueme. Y se fue triste, pero ya había sido sembrada la semilla en ese corazón. Esos griegos fueron donde Andrés, y Andrés de pronto le llevó donde el Señor Jesucristo. Eso dice en Juan 12, 20 al 22. No busques, no te preocupes, está en el verso. Pero surge la pregunta, ¿por qué Felipe no le llevó directamente al Señor Jesucristo? A los griegos. Porque quizás no había la confianza que Andrés tenía. Porque Andrés tenía bastante comunicación con el Señor Jesucristo. Andrés no pensó 2 veces y los llevó donde el Señor Jesucristo. Lo lleva a Pedro, lo cual lo convierte en el primer misionero. Lo lleva a este grupo de griegos y lo convierte a Andrés en uno de esos misioneros extranjeros que lo conocieron al Señor Jesucristo. Mucha gente viene a los pies del Señor Jesús
quizás porque te han escuchado hablar a ti. Otros vienen a conocer al Señor Jesucristo porque en tu barrio, en tu zona, en tu casa, dicen, qué diferente es esta persona, qué diferentes son estos amigos, qué diferente es este matrimonio. Y vienen y tocan tu puerta y te dicen, hay algo diferente en ustedes, ¿por qué no me cuentan? Y esta es su oportunidad de decirle, hay un Dios que es el centro de mi matrimonio. Y muchos también han conocido al Señor Jesucristo porque escucharon los diferentes medios de comunicación. Andrés y Pedro tenían corazones evangelísticos. Pedro predicó en Pentecostés a más de 3,000 personas. Pero recuerda quién le trajo a Pedro. Debemos destacar que todo ministerio de Pedro también es fruto de la persona que está detrás. El señor Edward Kimball, ¿han escuchado de él? Este señor fue el maestro de la escuela dominical. Maestros de escuela dominical, no estás para cuidar guaguas. No estás para cuidar guaguas. ¿Por qué es para cuidar guaguas? A cualquier centro se puede contratar. Ahí les van a hacer jugar, saltar, lo que sea. Maestro, les das vida, le das la palabra. Desde niños han sabido las escrituras, las cuales le han hecho sabio. Y este señor, Edward Kimball, maestro de la escuela dominical, y de pronto vio a un joven que apellidaba Moody. Este joven Moody trabajaba en una zapatería, pero Kimball era como que no podía hablar y se ofuscaba y decía, ¿cómo lo voy a hacer? Hasta que un día de esos se animó y fue a la zapatería y le dijo, joven Moody. Sí, señor. Moody estaba envolviendo los zapatos. ¿Puedo hablar con usted? Pero estoy trabajando. Entonces, ¿puedo esperarle esta tarde a las 6? ¿A qué hora sale? 6. Lo espero. Perfecto. Salió, él estaba ahí parqueado y le dice, quiero contarte algo. Hay un Dios que te ama, que dio su vida por ti y que a pesar de todo lo que hagamos, su amor es más fuerte que nuestro propio pecado. Y Él murió en la cruz del Calvario. Si tú quieres recibirlo, ahora puedes hacerlo. Y en ese instante el señor Moody recibió a Cristo en su corazón. Este maestro llevó a los pies de Cristo al señor Moody. A través del señor Moody, dicen muchas personas, que más de miles de personas conocieron al Señor Jesucristo por la prédica del señor Moody. Y no solo eso, sino que se levantó una universidad, un instituto donde se preparan misioneros para ir por todo el mundo a predicar el evangelio en las universidades, en la universidad del señor Moody. ¿Quién ha tenido que ver en todo esto? Un maestro. Un maestro. Todo comenzó con un hombre que venció su temor y presentó el evangelio. Y esta era la manera como Andrés compartía la palabra de Dios. Le pregunto, ¿tiene oportunidades para compartir la palabra de Dios? ¿Tiene maneras de compartir? ¿Cómo lo voy a hacer? No he ido a ningún instituto, no he pasado ningún seminario. Suficiente tu testimonio. Suficiente lo que Dios ha hecho en tu vida. Suficiente lo que Dios está haciendo ahora en tu vida y en tu corazón. Porque usted es muy importante para Dios. Y usted es único, única para Dios. ¿Sabía que no hay dos personas iguales que usted? Sus huellas digitales, ¿cuántos tienen? El iris, ¿cuánto tiene? ¿Cuántas personas tienen como usted? Es único. Es única para Dios. Si tiene oportunidades de hablar de Cristo, hágalo. Pero Andrés vio el valor de lo único que tienen. Estando en el desierto, el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, denles de comer. Y habían mucha gente.
tanta gente que dice la palabra de Dios que de pronto hacen unos cálculos. Felipe hace los cálculos y dice: Señor, 200 denarios no podría alimentar a todo este grupo de gente. Y 200 denarios era la paga de 8 meses de trabajo. Y le dice: no, no puede. Andrés no se queda con los brazos cruzados y así en silencio comienza a agarrar y a decir: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se necesita comer y no hay dónde, y no tenemos plata y no va a caber. Y de pronto encuentra a un niño que tiene 5 panes y 2 pececillos. Ahora, yo no me imagino. ¿Quién tiene comida? ¿Alguien tiene que comer? No. Esa mirada de Andrés, tú, sí, tú debes tener algo que comer. Exactamente. ¿Has traído algo que comer? ¿Tu mamá te lo ha preparado? ¿Estás seguro? ¿Sí? Sí. ¿Qué te lo ha preparado? 5 panes. ¿Pan solo vas a comer? No, y 2 pececillos. Ven conmigo. ¿Pero dónde me está llevando? Ven conmigo, no te preocupes, vamos a ir a ver al Señor Jesús. ¿Se imaginan? El niño que miraba de lejos, de pronto estaba mirando al Señor Jesús cara a cara. Y Andrés le dice: Señor, aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 pececillos. Y en el libro de Juan 6:9 adelante, justamente nos da este relato. Y el Señor dice: ¿qué es todo esto para alimentar a tanta gente? Pero ¿saben? El Señor partió, el Señor Jesús dio a sus discípulos y sus discípulos les dieron. ¿Y alimentaron a cuánto? Exactamente, a toda esa cantidad. Y sobró. ¿Usted cree que necesitaba del Señor Jesús, pero el Señor Jesucristo necesitaba del niño para multiplicar y hacer la comida? ¿Darles de comer? ¿Necesitaba de un Andrés que buscara? Dios sabía que un niño había, que traía comida, que estaba ahí el niño con comida. Lo sabía. Entonces, ¿qué pasó? Recordemos que para Dios no hay nada insignificante. No hay nada pequeño, no hay nada que no valga nada. Cuando está en las manos de Dios es poder. Tu vida, tus dones, tus talentos, todo lo que Dios te ha dado, si lo ponemos en las manos de Dios, Dios te va a utilizar para su gloria y para su honra. No hay nada pequeño, no hay nada miserable, no hay nada que no valga la pena. Y esa es una lección maravillosa. Algo tan pequeño ha sido usado para alimentar a tanta gente. Andrés montó el escenario del milagro. ¿Te ubicas, Andrés? El niño era la historia del show, pero Andrés buscó. Ahí estaba Andrés en silencio. El niño estaba delante del Señor Jesús. Él toma lo que la gente le trae al Señor Jesús. Dios no te va a forzar a hacer algo que tú no quieres entregarle. Dios no te va a decir debes. No. Si tú lo haces, Dios lo va a usar. Si tú lo das, Dios lo va a usar. Pero si tú no lo das, tampoco lo va a usar. ¿Quién tiene la decisión? Nosotros. Nosotros tenemos la decisión. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a entregar esos dones, esos talentos? Todo lo que Dios te ha dado, tu vida, tu familia, tus sueños, tus anhelos, tus proyectos de vida, tu futuro, qué vas a estudiar, dónde vas a trabajar, en qué vas a trabajar, cuánto vas a ganar. Todo en las manos de Dios. ¿Y cómo le vas a servir a Dios? Tú puedes poner en las manos de Dios. Y cuando lo pongas en las manos de Dios, ¿qué va a hacer Dios? Lo va a usar para su gloria. Andrés de pronto vio el valor del servicio. Vio el valor del servicio. Algunas personas, por ejemplo, no quieren tocar la banda o en la banda, o están ahí en los colegios, una banda enorme. Yo no voy a tocar, pero ¿por qué? Dice el profesor, no voy a tocar, porque yo quería tocar prácticamente ese tambor grande que suena fuerte.
pero este tambor también toca. No, yo no quiero eso, porque se toca suavito. Siempre queremos ser vistos por todos. Siempre queremos que todos nos vean. Pero no fue así Andrés. A Pedro le gustaba que todos le vean, pero no a Andrés. Andrés no estaba interviniendo en discusiones, él estaba trabajando. Andrés estaba más preocupado por traer personas a los pies del Señor Jesucristo. Hay personas que están trabajando silenciosamente en este lugar, sin hacer tanta pompa. Están en los hospitales, están en la cárcel, están con matrimonios, están con jóvenes, están con niños, están dando discipulado, están en las noches, en el día trabajando, yendo a sus casas, están con un equipo de niños o de jovencitos que trabajan y van a su casa y un día o 2 días a la semana. ¿Quién lo sabe? Nadie. No hacen popular y no hacen show, no hacen muchas noticias que estoy yendo a tal lugar. No, trabajan en el anonimato. Efesios 6:6 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Permítame hacerle una pregunta. ¿Qué es más importante para usted? ¿Estar en los mejores lugares, ministerios, trabajos, en los lugares más vistosos, donde le digan, wow, qué increíble, y no te das cuenta que detrás de él hay otras personas? ¿Siempre queremos estar al frente de algo? Porque si yo no estoy al frente, no, pues por favor, ¿no? ¿Qué creen que soy? Para eso he estudiado, para eso he hecho. Tanto trabajo hice. Algunas personas quizás dicen, si yo no lo hago, nadie lo hace mejor que yo. Y como nadie lo hace, yo siempre tengo que hacerlo, ¿no? Usted se cree la papa de la sopa. ¿Una sopa sin papa? No es sopa, ¿no ve? Claro que sí. Y se creen los más importantes de todo, cuando en realidad Andrés era un hombre totalmente diferente. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? El que quiere ser el primero, así, quiere ser el primero, aprende a servir, a ser siervo. Sirve. El que no sirve, ¿para qué sirve? Para nada. Siervos somos. Y Andrés tenía ese corazón de siervo. ¿Sabe qué la tradición dice? Que Andrés fue a Rusia y era el santo patrono de Escocia y murió ahí en una cruz, cabeza abajo. Eso fue lo que pasó con Andrés. ¿Usted cree que Andrés no fue importante? No se le nombra, solo 9 veces se le nombra a Andrés. ¿Cuántas veces se lo nombra a Pedro? Andrés, ¿usted cree que fue importante? Sí. ¿Por qué razón? Porque fue el primero en oír la voz de Dios y en seguir y en conocer a nuestro Señor Jesucristo. Fue del círculo interno personal de nuestro Señor Jesucristo y su nombre estará escrito en el libro de la vida del Cordero, porque ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo y su único objetivo era llevar personas a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por hombres y mujeres como Andrés, individuos que trabajan silenciosamente, trabajan en el anonimato, ponen en práctica sus dones, no les interesa recibir reconocimientos, quieren escuchar decir al Señor: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Tú me dices: Gustavo, nadie reconoce mi trabajo. Nadie sabe lo que paso. Nadie sabe lo que sufro. ¿Qué interesa que ellos sepan?
si hay unos ojos que nos miran 365 días del año, 24 horas del día, y aquel Dios todopoderoso dice que no es deudor de nadie. Él no debe a nadie. El legado de Andrés es el ejemplo de ese ministerio efectivo. Permítame contarles esta historia. Se cuenta la historia verídica de una familia india en una pequeña aldea. Y ellos habían tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. El jefe de la aldea le dice: traes vergüenza a nuestra comunidad. Y los arrastraron a toda la familia, a sus hijos, a su esposa y a él. Y le dijeron: te vamos a dar solo una oportunidad para que tú te retractes de tu fe y tu familia también se retracte de su fe. De pronto, este hombre no sabía qué hacer. Y se acordó el día que conoció al Señor Jesucristo, el día que recibió a Cristo en su corazón. Se acordó la composición de esta canción: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Lamentablemente sus hijos murieron. Los mataron. Y entonces el jefe le dice: voy a matar a tu esposa si tú no te retractas. Y este hombre dijo: aunque me dejen, yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás. Después de la muerte trágica de su esposa, le dieron la última oportunidad a este hombre y le dijeron: por tu vida, retráctate que eres cristiano. Este hombre termina diciendo: la cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. A pesar de que este hombre murió con toda su familia. Después de unos meses, el jefe de esta comunidad sacó a todo el pueblo a la plaza y dijo: un hombre ha muerto por su fe en Cristo, que él decía. No volvió atrás, siguió hasta lo último. Y este hombre dijo: yo quiero conocer a ese hombre, a ese Cristo que este hombre ha conocido. Y este hombre, este jefe, conoció al Señor Jesucristo por una familia con convicciones firmes delante de Dios. Te pregunto, ¿qué cosas te hacen volver atrás? ¿Tus problemas? ¿Tu hogar? ¿Tu matrimonio? ¿Tus hijos? ¿Tus padres? ¿Las deudas? ¿Los conflictos? ¿Qué hacen que tú vuelvas a retroceder y a decir: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué ese cielo se vuelve así de acero que nadie me escucha? Hombres y mujeres que están dispuestos a dar su vida por el Evangelio. Hombres y mujeres que están dispuestos a predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Voy a pedirte, por favor, que puedas ver el siguiente video. Solo usted y yo tomamos esa decisión: o volvemos atrás o nos vamos hacia la cruz de Cristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Tú me dices: Gustavo, he vuelto atrás. Tú me dices: Gustavo, yo he venido por casualidad. Dios está con los brazos abiertos en esta mañana y te dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Dios dice: echa toda vuestra ansiedad, toda tu preocupación en las manos de Dios, porque Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de ti. Tienes vida, hasta ahora estás en este lugar porque Él te ama. Y tú eres importante para Dios.
De nuevo es el país del dictador Kim Jong-un el primero en la lista. Se desconoce cuántos cristianos pueden estar prisioneros en los campos de reeducación. Solo el hecho de poseer una Biblia puede significar la muerte o la cárcel, no solo para quien la posea, sino incluso para 3 generaciones de una misma familia. En Afganistán, abandonar el Islam se ve como una traición castigada hasta con la muerte. Los cristianos están obligados a practicar su fe en secreto. Somalia es el tercer país de este pódium de la intolerancia. La iglesia está prácticamente desaparecida en un país donde hace décadas que reina el caos. Socialmente se identifica ser somalí con ser musulmán, con lo que los escasos cristianos que permanecen en el país viven en la absoluta clandestinidad. En una Libia rota por la guerra, muchos conversos del Islam son perseguidos incluso por su propia familia. Es imposible definirse como cristiano. El último de los 5 países donde peor se trata a los cristianos es Pakistán. Allí la ley antiblasfemia constituye un peligro para los cristianos que pueden ser condenados a muerte. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Agacha tu cabeza. Cierra tus ojos. En esos momentos que tú has entendido que un Andrés estaba detrás y que estaba dispuesto a ser apasionado y apasionarse por Dios. Agacha tu cabeza, permíteme hacerte una pregunta. ¿Difícil es la vida? Sí. Con Cristo también, pero con Él somos más que vencedores. ¿Por qué en estos momentos no le dices, Señor Jesús, tú conoces mi vida y mi corazón? Perdóname, porque muchas veces he vuelto atrás, porque muchas veces he hecho hablar mal de tu nombre por diferentes causas y razones. Dile, Señor Jesús, aquí estoy. Quiero comprometerme contigo a servirte, a obedecerte. Y hoy te entrego mi vida, mis sueños, mis anhelos, mi familia. Te entrego todo lo que tengo y lo que soy, Señor, para que tú utilices para tu gloria todo lo que tengo, Señor. Dile, Señor Jesús, ya no puedo más.
Hasta ahora he luchado por mí mismo, pero necesito que tú obres en mi corazón y hagas este cambio maravilloso que solo tú has podido hacer en la vida de Andrés. Dile: Señor Jesús, entra en mi vida, en mi corazón, porque te necesito. Te ruego que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Hoy te pido que entres en mi vida y en mi corazón, y yo te recibo como mi Señor y Salvador. Dile: Señor Jesús, voy a obedecerte. Voy a caminar en integridad. Voy a apoyar y bendecir a otras personas que necesitan. Y voy a hablar de tu palabra mientras tenga las oportunidades. Dile: Señor Jesús, gracias por amarme y por haber entregado tu vida por mí en la cruz del Calvario, y hoy haberme dado esta oportunidad de arreglar cuentas contigo. Señor Jesús, muchas gracias por volver ese amor otra vez a mi vida y a mi corazón. Gracias por amarme incondicionalmente. En el nombre del Señor Jesucristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo.